bendición de... Es un gran acto de amor que no tiene explicación. Mientras yo más me lo pienso, rompe toda mi razón. Sin hacer tantas preguntas, su mano me extendió. Y ahora hablo de su ejemplo, lo que él me enseñó. Fue sin condición alguna que el regalo me entregó. Por el precio de su sangre, de la muerte me libró. Se olvidó de mi pecado, nueva vida él me dio. Y es gracias a su gracia que puedo cantar hoy. Es su perdón inigualable. Y es su perdón incomparable. Es por su amor que tengo otra oportunidad de volver a empezar. Perdón. Gracias, Señor. Por supuesto que cuando uno habla de este tema, todos lo miramos de forma distinta, porque no es lo mismo cuando tenemos un hijo en la calle consumiendo, no es lo mismo cuando nuestro papá era alcohólico, no es lo mismo cuando tenés una hija con intentos de autoeliminación, no es lo mismo cuando vos tenés un problema por el consumo de sustancias o cuando vos tenés un problema de salud mental, a que no tenés a nadie en tu casa que nunca haya tenido un problema con las adicciones. Es por eso que las adicciones y salud mental son temas demasiado sensibles y que ustedes compartirán conmigo que cada vez este problema viene en aumento. Así lo miramos todos, unos lo miran más cerca, otros los miran más de lejos. Fui la directora del programa Adicciones del Ministerio de Salud Pública y la del programa Adolescencia y Juventud en otro periodo, y les puedo asegurar que cuando uno analizaba las historias clínicas de los adolescentes que se quitaron la vida en los últimos 5 años, la mayoría, el problema que tenía era una familia disfuncional. Y esto es lo que nosotros traemos, nuestros antecedentes, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos, y algunos capaz que podrán contar con alegría la historia de su abuelo, la historia de su abuela, de sus padres, pero quizás otros mejor ni lo nombran, mejor ni se acuerdan, porque en esas historias está lo que nosotros vivimos. La familia tiene una gran influencia, por supuesto, en cómo se desarrolla nuestra salud mental, pero también tiene una gran influencia en cómo hacer para salir de estas situaciones. Cuando hablamos de salud física, y creo que todos sabemos que hay que comer más manzana, menos alfajores, no hay que hacer más ejercicio, menos sedentario, pero poco hablamos de lo que es la salud mental. Y la salud mental es lo que pienso, son mis pensamientos, es lo que siento y es cómo actúo, son mis comportamientos. Y todos sabemos que la salud física tiene que ver con la herencia, con las condiciones de vida, pero ¿cómo se construye la salud mental? ¿Por qué pensamos distinto, sentimos distintos? ¿A qué tiene que ver? ¿Cómo se construyó eso? Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, la influencia en ese entonces de hormonas como la adrenalina, como el cortisol, nos dicen peligro o nos dicen tranquilidad. Y un cerebro empieza a desarrollarse cuando hay seguridad. Esto es una imagen de lo que es el apego, habrán escuchado hablar. Esa necesidad que tiene un niño recién nacido de un adulto que le brinde buen trato, que le brinde seguridad y que sea sensible a sus necesidades. Cuando nosotros hablamos de cómo ser padres, nadie nos enseñó a ser padres, pero hay teorías como la crianza efectiva, que dice que hay diferentes pilares para ayudar y acompañar el desarrollo de la salud mental de nuestros hijos. El primer pilar es la calidez y tiene que ver con la forma en que le demostramos a nuestros hijos que son amados, que son aceptados como son, pero también tiene que ver con la forma en que actuamos,
porque nuestros hijos hacen lo que ven. Y si frente a algo que te enoja, pateas una puerta, golpeas una silla, te puedo asegurar que aprenden que frente al enojo hay que actuar así. El segundo pilar son las normas, las estructuras, los límites. Los límites son esas franjas blancas que están en la calle cuando yo manejo de noche. Yo sé que si voy entre lo blanco voy seguro, voy segura. Por eso es que los límites a nuestros hijos les dan seguridad. Y la tercer pilar es la comunicación. En la era de las comunicaciones, y estamos en el peor momento de la comunicación a la interna de la familia, 8 de cada 10 adolescentes en una encuesta nos dijo que no tenían una comunicación con sus padres. 8 de cada 10, es altísimo. ¿Y cómo hago para acompañar la vida de mi hijo si no sé lo que piensa, lo que siente, a qué le tiene miedo? El tercer pilar es la autonomía. No podemos tratar a nuestro hijo de 14 como si tuviera 4. Algo que vemos mucho cuando trabajamos con familias. Es distinto, piensa distinto, hay que hablar de forma distinta. Hay una etapa en donde estos 4 pilares empiezan a cambiar porque otras cosas empiezan a jugar, y es la adolescencia. En la adolescencia uno cambia la forma de mirar. Primero, cuando soy niño, no me doy cuenta si soy gorda, si soy flaca, si mis piernas son gordas, si la ropa me queda bien, pero cuando soy adolescente empiezo a verme a mí misma. Cuando soy adolescente, mi mamá es una reina. Cuando soy adolescente, mi papá es un superhéroe. Cuando soy niño, pero cuando soy adolescente me doy cuenta que no es ninguna reina y que no es ningún superhéroe, y empiezo a darme cuenta de los defectos de mamá y de papá. Pero además, esta generación tiene algo que los que somos de menudo para atrás no lo tuvimos, y es que se pueden comparar. Entonces uno mira y parece que son todas lindas, todas flacas, todas están felices, y después me miro a mí con el grave riesgo de la inferioridad que hoy viven los adolescentes en nuestro país. Pero ¿saben qué? Hay una buena noticia. Nuestro cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad. Y si en la niñez no tuviste esa persona que te tenía que brindar buen trato, seguridad y ser sensible, la adolescencia es una nueva oportunidad a eso. Por eso es tan importante el líder de jóvenes, el pastor, el maestro, el educador, porque puede ser esa persona que brinda lo que necesitas. También tenía que hablar de adicciones en estos minutos. Cuando hablamos de adicciones todos pensamos en esto, pero estoy segura que todos saben mucho más de qué son las drogas, porque la propia televisión nos ha enseñado lo que son las drogas. Y si no, a ver si no se recuerdan el famoso jugo de gomibayas, que era una droga estimulante del sistema nervioso central que hacía que fueran más rápidos y más fuertes los ositos gomi, o la espinaca de Popeye, que era la única forma que tenía de generar. Esto es una droga estimulante similar a lo que hoy es la cafeína, la mateína, la cocaína. También hay otra droga que comió alguien en una película infantil, se las arruiné, se llama Amanita muscaria y es un hongo alucinógeno. Por eso hizo que nuestra querida Alicia viera las cosas grandes como chicas y las chicas como grandes, con una perturbación de sus sentidos. Eso es una droga alucinógena, como puede ser hoy la marihuana, como puede ser hoy el LSD. Hay otra droga más que comió alguien, y la que le puso la manzana es una droga que genera una disminución de las funciones del sistema nervioso central. Empiezo a ver menos hasta llegar a lo que puede ser el coma, como es el alcohol, por ejemplo, como son los tranquilizantes, el diazepam, el bromazepam y todos los pan. Sabemos mucho de droga porque nos hemos aprendido todos, pero hay algo importante en las drogas, y es la relación de la persona con esa sustancia. Cuando hay un problema con las drogas, cuando por el consumo de sustancias tengo un problema con mamá, con papá, con mi marido, con mi esposa, con mi hijo, en el trabajo, en la salud, cuando las drogas me están generando esa situación problema. La dependencia de las sustancias es algo donde toda mi vida gira en torno a conseguir y consumir esa droga. Cuando alguien me da un abrazo de 7 minutos, ese abrazo que te puede dar en casa, mira si será importante, se libera en el cerebro una sustancia que me genera la misma sensación que generan las drogas. Actúan en el mismo lugar, porque lo primero que se tienen que llevar hoy es que las drogas gustan. Tenía un paciente que me decía, me encanta la cocaína, mi madre no me entiende. Porque gustan, porque actúan en el sistema nervioso, en el mismo lugar que el sexo, que la torta de chocolate con dulce de leche, que se te está haciendo agua a la boca cuando lo ves, porque vos sabés que te gusta, y cuando algo te gusta querés más. Lo segundo que pasa con las drogas es que crees que tenés el control, pero déjenme decirle que nunca tienen el control, porque si
tenés un problema con la droga, no lográs tener el control. Y es el sueño de todos mis pacientes. Quiero achicar, pero quiero controlarlo y quiero poder seguir, pero no lo podés lograr. Lo tercero que quiero contarles es por qué la gente viene a buscar ayuda. Lamentablemente, la mayoría de las veces no es porque realmente quiero dejar de consumir, es porque mi esposa se enojó, es porque mi mamá se enojó, es porque me están por echar del trabajo, es porque se me fue la moto, como me dicen los pacientes. Y lo otro que les quiero decir es que no hay una receta única. Algunos pacientes entran en Narcóticos Anónimos y ahí encontraron el tratamiento adecuado. Otros ingresan en un centro de tratamiento con casa residencial y ahí es el tratamiento adecuado. Pero no hay una receta única, no es como la faringitis que te puedo decir que tomes cada 8 horas, 7 días y seguro te mejorás. Pero lo último, por lo que quiero cerrar, es decirle que se puede. En estos años 23 de médico que tengo, he atendido a muchos pacientes en adicciones, ha sido mi trabajo por muchos años. Y les puedo asegurar que les puedo contar historias de hace 10 años atrás, que hoy tienen familias, que tienen hijos, donde la droga pasó a ser un tema anterior. Por eso la familia, pero también la familia en Cristo, es muy importante para este tratamiento. Muchas gracias. Hoy te vas a hacer rico. Vas a tener mucho dinero, lujos, riquezas. Hoy vas a obtener tu libertad financiera. Vas a levantarte a las 4 de la mañana, vas a ir al gimnasio, vas a entrenar duro, vas a ser mejor que el resto que haya afuera. Eso es lo que muchos venden en las redes sociales. ¿Pero realmente es así o es un humo motivacional? ¿Qué piensan? Pero hablemos realmente de lo que es la libertad financiera. ¿Realmente es tener plata? ¿Eso va a hacer que logres tu libertad financiera? ¿O es tan fácil obtener la libertad financiera o es un problema? Te explico. Primero, la libertad financiera no es sinónimo de riqueza, sino de control sobre tus finanzas personales. Se trata de cubrir tus necesidades sin vivir estresado. Opa. Muchos te dicen, no, sé tu propio jefe. Y está bueno tener el sueño, ¿no? De ser tu propio jefe, tener tu empresa. Pero no te dicen lo que es realmente. Más horas de trabajo, más compromiso, más presión. El sueldo es incierto, menos descanso. Está bueno, pero es difícil. Entonces, la tranquilidad no depende solo de cuánto ganas, sino de una buena administración. Incluso mucho dinero se puede ir así rápido, es como si tuvieras un balde grande, pero sin fondo. Metes, entra por un lado y se va por el otro. Entonces, si te gastás todo lo que entra, vas a estar siempre ajustado. Pero si administras bien, vas a poder llegar a fin de mes tranquilo. No hay necesidad de endeudarse. Como dijo Pablo, sé lo que es vivir en la pobreza, lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Cuando tus gastos superan tus ingresos, ahí es cuando viene el estrés financiero. Pero si tus gastos son menores que tus ingresos, ahí vas a tener un margen y va a venir la tranquilidad para tu bolsillo. Ese margencito que vos decís, llegué bien a fin de mes. Y hay que aprender muchas veces a equilibrar nuestros gastos. Eso no implica dejar de disfrutar lo que tenemos, porque por algo trabajamos. Sino que tenemos que priorizar lo que realmente importa, postergar lo innecesario y valorar lo que hoy tenés, lo que hoy contás. Si no aprendés a vivir con lo que tenés hoy, no vas a manejar el día de mañana si cobras el doble, cobras el triple, lo que vayas a cobrar, si no sabes administrarte con lo que hoy tenés. Entonces la clave no está en ganar más, sino está en administrarse mejor. Algunos pasos importantes a tener en cuenta para mejorar. Primero tenés que identificar tus gastos. ¿En qué cosas estás gastando? Anotarlos todos, registrarlos, generarte una base de datos, todo lo que vayas gastando para saber en dónde se está yendo tu plata. Luego, tenés que clasificarlo en 3 grupos.
en los gastos fijos, que es luz, agua, teléfono, alquiler, en los necesarios, que es la comida, que es el transporte, y lo que no necesitas, lo que podés vivir sin eso. Del monto que vos obtenés de lo que no necesitas, eso lo podés ahorrar, crearte un fondo, podés ponerlo en un banco para cosas futuras, para situaciones imprevistas, o para a veces si un mes estás medio flojo de salario, lo podés tener ahí y usarlo. Después tenés que ponerte metas realistas, metas a corto plazo, las cuales que vos vayas pudiendo realizar de a poquito. ¿Para qué? Para que después, luego de realizadas esas metas, puedas obtener metas más a largo plazo, como por ejemplo comprarte una casa, comprarte un vehículo o realizar un viaje largo. Debes consentirte, no todo es ahorro, no es todo apretar la plata, de vez en cuando darte un gusto, pero responsablemente. ¿A quién no le gusta una hamburguesita? Pero hay que ser responsable con lo que uno gasta. No solamente es ahorrar, sino que de vez en cuando date ese gustito. Y las tarjetas de crédito no es un salario más. Es muy importante que tengamos eso, no es un salario más. Algunos dicen que están de acuerdo, otros dicen que no. Mi postura, si la usas con responsabilidad, con sabiduría, con un propósito, no te despilfarras todo y conseguís una buena financiera que te ayude con buenos beneficios, para mí sí. Entonces, ¿está mal aspirar a más dinero? No está mal, porque vos, aspirando a más dinero, lo que puedes ganar es calidad de vida. Y no está mal que vos quieras aspirar a un mejor trabajo, a un mejor salario, porque mejorando tu calidad de vida puedes pasar del ventilador a un aire acondicionado, puedes pasar de la bicicleta a la moto, puedes cambiar el celular. Son todas cosas que no necesitas, pero que te hacen la vida más confortable. No vivas solo para vos, eso es importante. Mirá a tu alrededor, a la gente que tenés. Ayúdalo, porque al que vos ayudás, esa es la mejor riqueza que podés obtener en lugar de un banco. Y ayudalo sin pedir nada a cambio. Y algo que todos tenemos que recordar, muy importante: todo lo mucho o lo poco que hoy tenés viene de Dios. Tu tiempo, tus ingresos, tus oportunidades. Dale honra con lo que haces, con lo que tenés y cómo lo administras, porque la libertad financiera arranca con él. Que se trata de ti, que se trata de ti, que se trata de ti, que se trata de ti. A ver sus manos, así miren. Que se trata de ti, 1, 2, 3. Que se trata de ti. Ahora sí, Mati, ya estamos. Que se trata de ti, y que se trata de ti. Yeah. No importa cómo me vista, ni cómo suene en la pista, si suena en todas las listas o soy tapa de revista. No importa cómo es mi nombre, es que el mensaje vale el doble. Solo soy un simple hombre que a su llamado responde, una simple herramienta que a Cristo presenta. Que miren arriba, que está la respuesta. Mis ganas aumentan, mi cora comenta, que más fuerte se sienta. ¿Lo que se trata de ti, eso, y que se trata de ti, que se trata de ti, y que se trata de ti, que se trata de ti, y que se trata de ti, que se trata de ti, que se trata de ti, yeah. Siempre se trató de ti.
no de mí, eso es bien claro. Y si por mi fuerza ando, yo solito me resbalo. Como no fijar la vista si veo tanto poder, como no ser mensajero de tan inmenso mover. Cada nota, cada frase, cada hermosa melodía, cada paso que yo doy avanzando día a día, solo tengo un cometido y lo digo con alegría, que yo quiero reflejar a quien pues cambió mi vida, que está bien que estén aquí, uno más se gana ser moviendo esta capaz y porque apúntate también al llamado, dije voy, Señor listo yo estoy, tengo claro que en tus manos simplemente es que yo soy una simple herramienta que a Cristo presenta, que miren arriba que está la respuesta, mis ganas aumentan, mi cora comenta, que no puedes descansar, y que se trata de ti, todos, que se trata de ti, que se trata de ti, y que se trata de ti. Que todos se enteren que absolutamente todo lo que sucede acá, nuestra vida, los talentos, como decía Pau, absolutamente todo se trata de Jesús. Amén. Pero ahora que ya más o menos están al tanto, vamos a empezar con la definición de gobierno, que en griego, en la palabra kibernan, significa pilotar una nave. El sentido de como lo tenemos ahora figurativo, viene a nosotros a través de la literatura clásica en la nave del Estado de Platón. Pero también vamos a ver otra definición muy importante, quizás más importante esta noche, que es la de la palabra interceder, que es paga, no que sea paga, sino que se pronuncia paga en hebreo, y esta raíz significa interponerse, hacer que se ruegue, reunirse, orar o, propiamente dicho, interceder. Podemos encontrar distintas formas de interceder en la Biblia, en distintas palabras, y en 1 de Timoteo 2:1 la palabra que se usa es enteuxis, que es en griego, que significa tener una conversación con alguien para pedirle un favor, tanto a favor o en contra de la persona que estamos intercediendo. Y dato curioso, esta palabra la usan 5 veces en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo orar por nuestras autoridades? ¿Es fácil orar por nuestras autoridades? ¿Lo hacemos a diario y lo hacemos con gusto y placer? ¿O es mucho más fácil mirar una noticia y criticar lo que está pasando de ese lado? Es algo que también lucho con eso todo el tiempo, ¿no? Entonces, se hace más complejo gracias a este versículo, que el autor de Romanos dice en Romanos 13 que toda autoridad está puesta por Dios. Entonces realmente se hace más complejo porque ahí tenemos la noción de que toda autoridad está permitida por Dios. Entonces, ¿por qué orar por esas autoridades? Porque cada área de influencia de las que estamos hablando primeramente necesita intercesores que estén orando a favor por cada una de ellas. Pero en especial el gobierno, porque hace parte de la sociedad en la que vivimos. ¿Recuerdan esa frase de que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo? Bueno, significa esto, que somos embajadores. Pero ser embajadores significa mucho más que simplemente compartir la palabra de Dios, y siempre lo tomamos como para ese lado muy espiritual, pero en realidad significa algo muy político también. Significa que tenemos que mantener bien la relación de arriba con la relación de lo que está pasando en nuestra sociedad y en nuestro entorno. Entonces, no ser de este mundo no significa que no nos debe importar lo que está pasando acá, lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestro alrededor, en nuestra cultura. Tenemos que estar involucrados. Nosotros podemos ser incluso esas respuestas a nuestras oraciones. Y este heme aquí significa que quizás
algunos de los que estamos acá tenemos que estar en alguna de estas áreas de influencia, y estoy segura que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad para estar en alguna de ellas. Ok, un poco de historia, como nos hablaba Elizabeth. En 1918 la Iglesia se separa del Estado, pero se lo toman tan a pecho los cristianos que incluso llegó a estar prohibido no solo que el Estado se separa de la Iglesia, sino que la Iglesia también se separa del gobierno, y algunas congregaciones incluso prohíben el estar en áreas de influencia dentro del gobierno, el tomar partido político, el tomar algunas bancas. Entonces se crea una confrontación entre la Iglesia y el gobierno. Pero gracias a Dios, hace un par de años eso está cambiando. Tenemos amigos, tenemos hermanos en Cristo que están en determinadas áreas dentro del gobierno. Entonces podemos decir que esto está evolucionando, y quizás alguno de acá también está interesado en estar en alguna de estas áreas. Porque si también vamos a la Biblia, podemos ver la historia de esta chica, no de la actriz, sino del personaje que ella representa, ¿verdad? La película se llama Una noche con el rey, está muy buenísima, pero les recomiendo leer el libro de Esther. Ella era una niña huérfana hebrea, judía, mejor dicho, que estaba en el reino de Persia, y es convocada por el rey junto a muchas otras doncellas y es escogida como reina. Se llamaba Hadassah y la educó su tío o primo, depende de la versión, Mardoqueo. Y él estaba seguro que ella estaba ahí por una razón, y cuando el reino entra en crisis y este señor que está acá quiere masacrar al pueblo judío, el tío primo le dice: quién sabe si para esta hora no has llegado al reino, es mejor que hagas algo. Si no haces algo, no pasa nada, porque respiro y liberación va a venir de alguna otra parte para nosotros, pero ciertamente vos y tu casa van a perecer. Entonces ella se encuentra en ese momento de confrontación y decide, decide tomar una actitud. ¿Cuál es la actitud que toma? Ir realmente hacia el rey. Pero lo primero que hace es pedirle a todo el pueblo que ore y ayune. Por eso les digo, sí, bien, no tenemos que estar en todas las áreas, sí debemos interceder. Eso sí es algo que nos compete a todos nosotros. Entonces, si no tenemos que estar en esa área, intercedemos. Eso fue lo que pasó con la reina Esther. Pero ella no solamente tenía que interceder, sino que tenía que hacer algo, y lo que hizo fue pedirle al rey que anulara ese decreto. No se pudo por cuestiones políticas, pero se creó otro donde los judíos sí podían defenderse de los opresores, y por eso se festeja el Purim. Entonces, pensemos ahora por un momento a qué área de influencia nosotros estamos llamados. Sé que todos acá podemos estar en un área porque tenemos justamente al Espíritu Santo dentro de nosotros, y eso es todo lo que necesitamos para poder influir. ¿Qué es influir? Es poder fluir hacia afuera, es poder derramarse en determinada área. Entonces, oremos, busquemos una palabra de Dios específica para estar en determinada área, y vamos allá junto con el Espíritu Santo. Y la religión sigue siendo relevante hoy en día, aunque muchas veces nos quieren hacer creer de que como que está olvidada, de como que es del pasado, que somos retrógrados, ¿no? Pero sigue siendo relevante hoy porque marca algo, marca una forma de pensar y de vivir de todos nosotros como individuos. ¿Y qué es la religión? Y se define como un conjunto de creencias, prácticas, rituales que buscan algo, buscan relacionarnos a nosotros como personas con algo superior, con un ser superior de forma sobrenatural o espiritual. Y acá hice un punteo de las principales religiones que hay hoy en el mundo. Y el primero es el cristianismo, es la más grande, seguida por el islamismo, secularismo, hinduismo, budismo y mitologías étnicas que son los celtas. Si bien el cristianismo es el más grande, el que tiene más crecimiento hoy es el islam.
Pero como sigue siendo el cristianismo primero, definimos el cristianismo. ¿Qué implica? ¿Qué implica lo que creemos? Implica creer que hay un solo Dios. Un solo Dios, pero tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que Jesucristo, justo el Hijo, vino a morir, vivió, murió y resucitó por nosotros. Y así nace algo, nace la iglesia. Y algunos definen que el nacimiento, cuando surge la iglesia, es en Hechos 2, en el Pentecostés. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo desciende y se derrama y los envía a transmitir un mensaje. Y esta es la iglesia de hoy, la iglesia de Europa, la primera, donde comenzó todo, que se ha convertido en una iglesia muy envejecida. La iglesia de América, que sigue vivo el sentimiento, hoy enviamos misioneros a todo el mundo, pero vamos rumbo a Europa. Y la iglesia de Asia, que es perseguida, pero ferviente. Decíamos que íbamos como América rumbo a algo, rumbo a una iglesia envejecida. ¿Por qué? Porque tenemos problemas con la transmisión de generación a generación. Hoy tenemos pocos jóvenes en la iglesia. Yo no sé cómo es acá, pero solemos tener pocos jóvenes. Y entonces quería ver 6 desafíos hoy. 6 desafíos que tenemos como iglesia, como comunidad, pero también como individuos, para transmitir el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, y para hacerlo de la mejor manera, porque los tiempos van cambiando. El primero es: debemos ser relevantes. Y dice ahí la Biblia, habla de Jesús, y dice que Jesús predicaba el Evangelio, hacía milagros, y fíjate esa frase, dice que su fama se difundió, y así la gente venía a todas partes. Somos y necesitamos ser relevantes en el lugar donde estamos. Eso implica que como iglesia tenemos que estar activos, ser conocidos en el barrio, acá alrededor, los vecinos, y como individuos debemos ser conocidos y activos en la comunidad que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. 2, a volver a compromiso, a comprometernos. Y Dios le manda a Josué esforzarse y ser valiente para algo, para cumplir su misión. En este caso tenía que repartir la tierra, pero tenía una misión, y nosotros tenemos una misión. Tenemos transmitir el Evangelio. Y vivimos en un tiempo difícil, el tiempo de la comodidad. Y la pandemia acarreó eso, ¿no? Nos metió más en medio de la comunidad, de la comodidad. Pero debemos salir e incomodarnos para poder impactar la vida de esas otras personas que tenemos alrededor. Somos llamados a ser ejemplo, y para las generaciones anteriores a ser un buen testimonio. Dice Pablo, ese no es Juan, pero ahí estaba en 1 de Timoteo 4:12. Pablo le manda algo a Timoteo, de todas las cosas que le manda ser ejemplo. Eso es lo más importante. Entonces nosotros tenemos el desafío hoy de ser ejemplo, de influenciar a esas personas que tenés alrededor. Aunque parezca, viste, que tu ámbito de influencia es escaso, no es cierto. Siempre hay personas a nuestro alrededor que nos están observando, mirando. A recuperar algo, a tener un interés genuino del corazón por las otras personas. Y qué mejor ejemplo siempre que Jesús. Dice que Jesús miró a la gente y tuvo algo, sintió compasión de ellas. Pero no se quedó solo en eso, sino que actuó en base a ese sentimiento. Nosotros podemos sentir, pero si no hacemos, eso es empatía. Ahora, cuando nosotros hacemos, ahí es porque amamos. El amor se ve reflejado en la acción que tenemos por el otro. 5. Comunicar adecuadamente el mensaje. Tenemos un excelente mensaje. Tenemos que comunicarlo de la mejor manera. Y ahí dice que Pablo y Bernabé hablaron con algo, con denuedo. ¿Y qué quiere decir eso? Que hablaron con valentía y hábilmente. Podemos comunicarnos hábilmente. Los tiempos cambian, el mensaje es el mismo, pero para comunicarnos bien debemos comunicar el mensaje de forma clara e inteligentemente. Y esto no significa que yo voy a omitir partes porque
no son bien aceptadas, no. Lo voy a comunicar de la mejor forma. Y la última es a dejar un legado. Tenemos un desafío que es dejar una marca, una huella. Y ahí tenés versículos que hablan de las generaciones y aún Pablo hablándole y pasándole su legado a Timoteo. Como iglesia, como individuos, tenemos que poner énfasis en aquel que viene detrás de nosotros. Y quizás si hay algo que los tenemos que poner especial atención es en eso, en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y ahí concluyo por hoy. ¿Tengo más tiempo? No. Concluimos por hoy esta presentación de qué es la iglesia. Todos somos iglesia, así que todos somos llamados a comprometernos con el reino de los cielos. Gracias. Podemos decir que comunicación es un proceso en donde un emisor le dice algo a un receptor a través de un canal, de un código, y cuando el receptor entiende el mensaje y lo decodifica, lo entiende, ahí se da este proceso. Entonces, por ejemplo, si un chino escribe una carta, la tira al mar, la encuentro yo y la abro, la veo y no entiendo nada, entonces ahí no se cumplió este proceso. Podemos complejizar el asunto y decir que el signo que hizo este chino fue intentar comunicar, pero vamos a quedarnos con que la comunicación es un proceso en donde se cumple cuando el receptor decodifica y entiende el mensaje. Pero para hablar de discursos tenemos que definirlos, o sea que vamos a definir el discurso desde Bakhtin, que es un autor académico, donde él dice: los discursos son una serie de enunciados que determinan una idea. Van desde la interjección hay hasta una novela en varios tomos, dice Bakhtin, porque él introduce la idea de conclusividad. Es decir, que si la interjección hay concluye algo, entonces ya es un discurso y lo podemos estudiar como tal. Y Bakhtin también habla de que debemos estudiar los discursos desde una mirada translingüística, es decir, desde otras ciencias o disciplinas que no sea solo la lengua, sino la sociología, la antropología. Y esto también lo dicen otros autores, y miren qué interesante que lo dice la Real Academia Española, también hablando de los desdoblamientos. ¿Vieron esto de decir a cada rato los y las, todos y todas, niños y niñas? Lo que dice la RAE es: esto no hay que hacerlo, va en contra del principio de economía del lenguaje, ya se resolvió, se toma el género no marcado, que es el masculino, no hay que hacerlo, las personas que lo hacen en realidad lo están haciendo por razones extralingüísticas, que son razones ideológicas. Foucault también hace un aporte acá, esto es clave, dice: el discurso es aquel poder del que uno quiere adueñarse. ¿Y por qué es clave esto? ¿Por qué las personas querrían adueñarse del discurso? Porque quien se adueña del discurso en realidad tiene mucha influencia en los pensamientos y por lo cual en las acciones de las personas. Ernesto Gori, otro académico, dice: elegir las palabras para describir una situación no solo tiene que ver con lo bonito del discurso, sino que se trata de controlar las percepciones y las respuestas de los demás. O sea que no solamente usamos los discursos como sinónimos, sino que usamos ciertas palabras porque esa palabra me dice algo que la otra no me dice. Y por ejemplo, la palabra fobia. Si yo quiero desacreditar a alguno de ustedes por no creer en Cristo, puedo decirle: vos sos un cristofóbico. ¿Y qué le estoy diciendo a esa persona y al resto de los demás? Le estoy diciendo: miren, esa persona tiene un problema psiquiátrico, está mal, tiene que solucionar solamente con decirle cristofóbico, ¿no? Entonces, Adorno y Horkheimer introducen el tema de la industria cultural y también dicen algo muy interesante. Dice: el pato Donald, en los dibujos animados, como los desdichados de la realidad, reciben sus golpes para que los espectadores aprendan a habituarse a los suyos. Desde una perspectiva, podemos decir que ellos lo que estaban diciendo es que los discursos son a veces los canales, las guías por donde van a pasar nuestros pensamientos, y lo que vemos en la televisión a través de esos discursos nos van a llevar a pensar ciertas cosas. Y yo voy a ponerle 3 ejemplos de la industria cultural de 2 series y una película que yo creo que muestran discursos muy marcados. Una es la película Barbie, seguramente algunos la vio. Trata de un mundo ideal dominado por mujeres y un mundo real dominado por el heteropatriarcado de piel blanca, por eso es un mundo malo. Entonces, bueno, en esta película encontramos muchos discursos que tienen que ver con el feminismo, con el wokismo, y que nos muestran una realidad y no otra. Otra es la serie Ridley Jones, donde aparece un mamífero que es no binario, esta serie es para niños, y dice:
también he cambiado mis pronombres porque llamarme él o ella no se siente bien. Imaginen los pensamientos que les pueden llegar a los niños cuando vean esta serie con estos contenidos. Otra serie es la serie Sex Education. Miren, yo vi un capítulo de esta serie. Esta serie se trata de adolescentes que están obsesionados con poner a funcionar sus genitales sin medir ningún tipo de consecuencias. En esta serie vemos una mirada muy marcada de la sexualidad que no es la que nosotros como cristianos, compartimos o pensamos. Ya en el año 1963, decía el politólogo Cohen, quizás los medios no dicen a la gente qué tiene que pensar, pero sí los temas sobre los que hay que pensar. Entonces, los discursos que recibimos nos dicen entonces sobre qué tenemos que pensar, ¿no? Son esos rieles. Entonces yo para esto me hago una pregunta que me la vengo haciendo hace mucho tiempo, para generar ideas distintas. ¿Cambio la moral o cambio los discursos? Por ejemplo, el gran ejemplo es el aborto. Yo puedo decir, asesinar a seres humanos en el vientre materno está bien, o puedo decir, no es un asesinato, es la interrupción voluntaria del embarazo y no es una persona, lo que está ahí es una bolsa de células. Entonces, ¿qué hago? ¿Cambio una moral que está arraigada de hace siglos o empiezo a cambiar las palabras para generar ideas distintas? Piensen ustedes. Entonces, quien domina el discurso tiene influencia en las ideas que hay que pensar, en los pensamientos y por lo cual en la forma de decidir. Y acá quiero poner dos ejemplos más. Uno es por qué hay personas que apoyaban a Hitler, por ejemplo. Porque Hitler en su discurso nunca decía que quería poner a personas vivas en un horno para que se mueran quemadas. ¿Y por qué, por ejemplo, hoy en una marcha gay van homosexuales con la remera del Che Guevara? Porque en el discurso no está que el Che Guevara tenía un campo de concentración para homosexuales en la península de Guanacavives, en Cuba, y decía: el trabajo los hará hombres. Entonces, sugerencias para terminar: no quedarnos solo con un discurso, evaluar quién me dice lo que me está diciendo, por qué no me lo dice de otra forma, instruirnos sobre el tema, por lo menos tener dos discursos de un mismo tema que queremos estudiar. Yo sé que estamos muy entretenidos, yo me incluyo, pero es necesario poder evaluar, porque podemos crear la frase hecha que diga: dime cuáles son tus pensamientos, dime cuáles son tus acciones y te diré cuáles son los discursos que te están llegando. Muchas gracias. Dice: vengo ante ti, quiero verte, llena de tu luz en mi mente, tu presencia quiero estar. Y cuéntame qué hay en tus horas, que se me pasen las horas, caminando tu majestad. Solo quiero abrazarte, solo quiero escucharte, recibir de ti y de tu paz, porque hay refugio en ti. Un, dos, tres y solo quiero abrazarte, solo quiero escucharte, recibir de ti y de tu paz, porque hay refugio en ti, porque encuentro vida en ti, porque la vida la encontré en ti, papá. Siguiendo tus pasos seré en mi mapa, me diste el valor que no me dio la plata. Estoy seguro nada se te escapa en plena oscuridad. Tu luz llegó a alumbrar mi vida de forma única, donde la unidad ya no vivo yo por saber tu vida, que vivimos en unidad, por eso es fácil recordar que solo quiero abrazarte, solo quiero escucharte, recibir de ti y de tu paz, porque hay refugio en ti. A ver si nos acompañan. Bien fácil. Dice: solo quiero abrazarte, solo quiero escucharte, recibir de ti y de tu paz, porque hay refugio en ti. Una vez más, Mati, con ellos. A ver. Dice: solo quiero, eso, solo quiero
encuentro hoy en ti. Y que siempre esté de parte de nuestro Señor ese abrazo y esa voz que siempre queremos escuchar. Amén. Amén. Bueno, me llamo Pau Boero, como ya me presentaron. La idea es compartirles esta presentación y contarles un poco el proceso atrás de cada cuadro, como lo estaba diciendo, y cómo empezó todo esto. Hace un tiempo estaba como en un momento bastante frío y estancado de mi vida y sentía que estaba todos los días de tarde en mi oficina y veía pasar una barca y sentía que era Jesús diciéndome: vení que quiero hablar contigo, tenemos que charlar vos y yo mano a mano. Entonces le ponía excusas: no, ahora no puedo, no tengo tiempo, estoy ocupado en mis cosas. Pero sin duda que tenía que hacerlo. Unos años antes, Dios me dio un sueño. Un día soñé que había un altar delante de mí y ese altar estaba vacío. Y con toda la bendición, los talentos creativos que Dios había puesto en mí, yo no estaba llevando nada a ese altar, no estaba depositando nada, no estaba poniéndolo a buen uso, por decirlo de alguna forma. Me puse manos a la obra, lo empecé a hacer y es impresionante cómo desde que el momento que empecé a hacerlo, Dios empezó a derramar bendición en mi vida y en todos los que me rodeaban. Y empecé a ver un cambio tremendo y empecé a ver la fidelidad de Dios en mi vida. Era como una catarata de agua de bendiciones que salpicaba a todo lo que estaba a mi alrededor. Y empecé a sentirme como ese Lázaro que Jesús llamaba por nombre, a resucitarlo. No terminé contigo. Esos sueños, esos proyectos que vos tenías van a ver la luz. Lo que pasa es que tenés que escuchar mi voz. Yo te estoy llamando a que salgas de esa muerte que estás. Y ahí empecé a revivir. Mis sueños, mis talentos, todo lo que Dios había depositado en mí, empezaban a tener vida. Y ahí arranqué mi camino a Egipto. Sentía que Dios me estaba diciendo que me tenía que preparar. Me metí en el seminario bíblico, empecé a leer la palabra, a estudiar de forma sistemática y ordenada la palabra de Dios. Y eso cambió mi fe totalmente. Empecé a hacer como pilares más fuertes. Es impresionante cuando empecé a leer sobre Éxodo, sobre todo pasar por el desierto, la cantidad de tipos y símbolos de Cristo que había, ¿no? Era impresionante cómo Dios venía mostrándole de a poco todo lo que después iba a suceder. Y me encontré en un momento leyendo la Biblia con este pasaje. Bezalel, la primera persona en ser llena del Espíritu Santo mencionada en la Biblia. ¿Y quién era Bezalel? ¿Qué hacía? Bezalel fue llamado por Dios para edificar el tabernáculo. Era algo sagrado. Y dice que Dios lo tuvo que llenar con su Espíritu Santo para hacer esa tarea. Ahí vemos que la creatividad es algo importante para Dios, el arte, el diseño, la artesanía. No es casualidad. Y bueno, esa nación que había estado errante por el desierto, eventualmente llegó a la tierra prometida. Al tiempo nació un niño, y a ese niño le pusieron por nombre Jesús. Ese niño lo querían matar y tuvo que volver con su familia a esa tierra donde sus antepasados habían sido esclavos, para salvarse esta vez. Y se fueron para Egipto. Ahí está José Carpintero llegando con su familia a Egipto. Qué tremendo, ¿no? El proceso de esa familia se cumplió ahí y 30 años después, ese Jesús un día estaba predicando el Evangelio, había mucha gente y no podía predicar más y se subió a la barca de un tal Pedro. Se quiere subir a tu talento, se quiere subir a tu trabajo, a tu profesión para predicar el Evangelio de ahí. Y ese Pedro cambió para siempre, no volvió a ser la misma persona. Al tiempo Jesús murió, resucitó y se fue al cielo. Pero le dijo algo antes de irse: no se muevan de Jerusalén hasta recibir poder de lo alto. Este poder de lo alto descendió el día de Pentecostés. Todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otro idioma. Había gente en Jerusalén de diferentes naciones que se acercaron cuando escucharon el ruido y escuchaban a los discípulos de Dios escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma. Esa parte es la importante acá, en su propio idioma. Ahí Pedro aprovechó la ocasión, dio un paso adelante, predicó el Evangelio y ese día el Señor agregó a la iglesia 3.000 personas. Pero qué interesante que fue en su propio idioma, ¿no? Que la gente tuvo que escuchar.
mirá la hermosura de lo que crea Dios. Esa foto es tomada de la NASA, de lo que es nuestro universo, es una nébula. Ese Dios creador, fantástico, maravilloso. La gran fuente de inspiración para todos los que tenemos un talento creativo. ¿Y esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué está ese Dios creador perfecto desangrándose en una cruz, que era la peor forma de morir del Imperio Romano? ¿Por qué tiene una corona de espinas que le tienen que estar pinchando, lastimando la cabeza de eso ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Qué tiene que ver esto en todo este asunto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese Dios creador gigante descendió de ese lugar, se hizo uno de nosotros para bendecirnos. Y ya estoy terminando, pero en realidad te quería decir que ese Jesús que se subió a la barca de Pedro quiere subirse a tu barca. Es el mismo Jesús de siempre. Quiere subirse a tu talento, a tu trabajo, a tu profesión, a lo que vos tenés, a lo que sos, para desde ahí predicar su evangelio. Entonces, capaz que vos crees en Dios, capaz que no. Quiero hacer una oración por vos si todavía no crees en Dios. Gracias, Dios, por este día, por este lugar. Gracias porque tu Hijo tomó mi lugar en la cruz. Era mi lugar el que tenía que estar ahí en la cruz. Sin embargo, tú lo tomaste por mí. Dios, gracias porque estás hablando en mi propio idioma. Hoy voy a escucharte hablar de economía, de arte, de comunicación, de diferentes cosas, y sigues hablándome en mi propio idioma para que te conozca. Gracias por acercarte, por ser parte de mi vida. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y quiero conocerte más, Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo también empiezo con un cuadro, ya que estamos con acá Pau, que presentó. Educación, más allá de la política, ¿sí? Cuando hablamos de educación en Occidente no podemos dejar de nombrar a los griegos, no podemos dejar de nombrar a los filósofos griegos. ¿Por qué? Porque son los primeros que se preocupan en hablar de educación sin mencionar a Dios, sin mencionar a ningún Dios y basados en el humanismo. En este cuadro tenemos el principio de, ellos como consideraban a la mujer como un ser inferior, para satisfacer sus necesidades afectivas tenían que hacerlo con otros hombres, y eran los profesores, los maestros, los mentores, los filósofos que se encargaban de enseñar a los adolescentes con fines educativos, iniciación sexual y también la mentoría. El sistema griego de educación se llamaba paideia. Y acá, como decíamos, los padres, antes que jefe de familia, el padre era un ciudadano, por lo tanto tenía que estar al servicio del Estado, y era el Estado, digamos, de alguna manera los que se hacían cargo de la educación. Ahí poníamos el Partenón para que se queden con esa imagen, ¿no? de esa arquitectura, y por ahí está el Paidagogos, que eran los esclavos que se encargaban de la educación o de llevar a los niños a la escuela y encargarse de la educación. ¿Qué pasa en estos siglos? En el siglo hay una vuelta a los clásicos griegos, hay una vuelta a buscar los antiguos, y en el siglo XVI la currícula escolar se centra justamente en los clásicos griegos. ¿Con qué filosofía? Con el humanismo, que, como lo leo de ahí, dice: sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y la inteligencia humana se pueden satisfacer sin la necesidad de aceptar la existencia de un Dios, ni de ninguna religión. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con Uruguay? En 1830 tenemos nuestra primera constitución, la cual dice: en el nombre del Dios Todopoderoso, autor y legislador, conservador supremo del universo. O sea, hay una declaración de fe. Dice que el Estado tiene la religión católica, apostólica romana, pero aparecía también allí el sol de mayo, que es de los incas, ¿no? O sea, aparece ese símbolo en la bandera. Varela, el gran reformador, quien no lo conoce, ¿no? Varela, en un periodo donde esta constitución está vigente, plantea estos principios de universalidad, obligatoriedad, gratuidad, laicidad. ¿Qué es lo que él plantea respecto a la religión? No es obligatoria, ¿sí? El Estado no es confesional, pero sí permite que se puedan enseñar. Si los padres y los tutores están de acuerdo,
se puede enseñar religión fuera de aula en la escuela. ¿Qué concepto de laicidad se entiende entonces? Bueno, una laicidad que permite acceder a todas las ideas, algo que es plural, ¿sí? Y que no excluye el factor religioso. Esa es la propuesta que hace Varela en un periodo donde se promulgó la ley y era dictadura. Llegamos a Valle, el Pepe, ¿no? Que tuvo los primeros 30 años de la década de 1900, estuvo, digamos, ejerciendo cierto peso, autoridad. Hubo más presupuesto para la educación, pero también a cambio de que se oficializaron todos los liceos confesionales, o sea, los liceos departamentales se establecieron liceos y se separó estrictamente la religión del Estado. O sea, por eso es que hay una nueva constitución. ¿Y qué es lo que más que nada se pasa en ese periodo? El laicismo, se me fue. El laicismo, que justamente es una filosofía antirreligiosa, que no es lo mismo que laicidad, ¿tá? El laicismo es antirreligioso. Llegamos a un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda en el país, en el 2006, el debate educativo, donde Tabaré plantea eso, es su idea de laicidad. Eso se plantea o se plasma también en la ley de educación, en el artículo 19, siempre pensando en algo plural, en que se confronten las diferentes ideas. Tuvimos la oportunidad allí de participar con Gladys Araujo, su esposo, con Grisel, y presentamos un proyecto en el que se pedía que se volviera ese concepto de Varela. Por supuesto que era minoría, ¿no? ¿Y qué planteamos? ¿O en qué nos basamos? Bueno, tenemos un derecho de libertad de religión, y eso es un derecho humano, o sea, es previo o es anterior a lo que son las leyes que tenemos en el país. Libertad de pensamiento, esos derechos nos permiten poder posicionarnos. La libertad de pensamiento también lo tenemos presente en la Constitución, y junto con la libertad de pensamiento va la libertad de expresión, ¿tá? O sea, tenemos libertad de expresión, estamos en un país libre, o sea que tenemos libertad. Sin embargo, lo que reina o lo que nos ata es el laicismo. Tenemos estas cifras que salieron en un artículo. Vieron que la cantidad de evangélicos disminuyó de 8,5 a un 3,5% durante la pandemia, ¿sí? Y acá tenemos una foto que fue tomada en septiembre del 2020, en un gobierno que no era de izquierda ni era una dictadura. O sea que a lo que quiero llegar, si se fijan en la estructura y se acuerdan del Partenón, ven que hay una influencia greco-romana que nos persigue desde el comienzo hasta hoy, que se manifiesta en la cultura, en las artes, etc. Aquí voy con esto, que la educación, más allá de lo político, es espiritual. Hay una parte espiritual, y nosotros, como los que estamos en la educación, los estudiantes, los docentes, etc., tenemos que expresar esa libertad y traer esa libertad a las diferentes personas. O sea, no que nos tengan más callados con el laicismo, porque Dios quiere que esta nación ya no sea llamada más o no sea más conocida como un país ateo, sino como un país de fe, una nación que cambie su matriz, su estructura, y que realmente sea un país en el que se proclame la palabra de Dios. Así que bueno, qué noche tan linda que estamos pasando. Realmente todos estamos aprendiendo mucho. Y algo que pensaba mientras cada uno de los speakers pasaba es que Dios quiere reconciliar consigo todas las cosas. Y por eso estamos hablando de 7 esferas claves. Algunos le llaman esferas, otros le llaman montes, tienen diferentes nombres. Estamos hablando de áreas claves y críticas de la sociedad, como es la familia, como es la educación, como son los medios de comunicación, como es la economía, la cultura, el deporte. Y ¿qué me falta? La economía, ya la dije, me falta una por ahí. El gobierno. Gracias, Silvi. Porque el Señor, en el corazón del Señor están todas estas áreas que se degradaron y cayeron cuando el hombre decidió no quiero nada con Dios, pero Él quiere redimirlas y reconciliarlas. Por eso hace años y las tenemos en la mente, en el corazón, en el espíritu, llevándolas en intercesión, como dijo Josie,
Y hace años que venimos hablando de cómo orar por esas esferas claves en nuestro país. Y esto para mí es respuesta a oración de años. Estamos hablando del tema y todos tenemos que meternos, todos somos parte, todos somos familia, de alguna manera gobierno, practicamos un deporte, somos influencia, comunicamos, tenemos que administrar nuestra casa. Así que bueno, estoy muy emocionada y contenta por esto y por los resultados que todo esto va a traer, ¿no? Cada uno de nosotros puede ser un impacto en su medio, aprendiendo más de lo que Dios quiere hacer, reconciliar todas las cosas para Él. Y bueno, hace años que venimos sacando el cuaderno de oración, como 25. Este año el tema es arraigados como los árboles, arraigados en su gran amor. Y fue toda una aventura pensar en este tema. Y esa aventura nos la dieron los árboles. Empezamos a pensar en la red de intercesores como un árbol, qué significaba, estábamos cumpliendo 30 años y de ahí nos metimos en ese tema que ha sido vastísimo. Si hay acá que alguien que le interesa o le gusta la biología sabe de lo que estoy hablando. Y es impresionante, apenas tocamos la punta de las hojitas de los árboles en lo vasto que es, ¿no? Pero hemos aprendido mucho, hemos descubierto cuántas veces la Biblia habla de los árboles. Los cedros del Líbano, las palmeras, el árbol del Salmo 1, la higuera, la vid, la semilla, todas las parábolas de la semilla, los olivos del monte de Getsemaní. ¿Cuántos? Me rompió la cabeza pensar que todo comenzó con un árbol en Génesis y todo va a terminar con un árbol en Apocalipsis, el árbol de la vida. Y cómo el Señor va a cerrar ese círculo, no lo sabemos, es un misterio, ¿no? Pero va a completar su plan por todos nosotros. Así que pensando en la figura del árbol que comienza en lo oculto, una semilla que empieza a germinar, se transforma en una plantita, en un pastito, del pastito a la plantita, de la plantita un tronco que empieza a fortalecerse de tal manera que trasciende generaciones y generaciones. Y el tronco con sus ramas, con sus hojas, con sus flores y en algunas especies con sus frutos. Bueno, es impresionante, la savia, el oxígeno, todo impresionante. Si quieren conocer más acerca de esto y cómo nosotros podemos aprender los árboles y vivir arraigados en el gran amor que Dios tiene por nosotros, les invito a tener el cuaderno de oración Arraigados. Es una herramienta para su tiempo con Dios cada día y para orar por Uruguay acerca de las 7 áreas de influencia. Gracias por la oportunidad de compartir. Que se trata de ti, que se trata de ti, que se trata de ti, que se trata de ti. A ver sus manos, así miren. Que se trata de ti, 1, 2, 3. Que se trata de ti. Ahora sí, Mati, ya estamos. Que se trata de ti y que se trata de ti. Yeah. No importa cómo me vista, ni cómo suene en la pista, si sueño en todas las listas o soy tapa de revista. No importa cómo es mi nombre, es que el mensaje vale el doble. Solo soy un simple hombre que a su llamado responde, una simple herramienta que a Cristo presenta. Que miren arriba, que está la respuesta. Mis ganas aumentan, mi cora comenta, que más fuerte se sienta lo que se trata de ti, eso, y que se trata de ti, que se trata de ti, y que se trata de ti, que se trata de ti, y que se trata de ti, que se trata de ti, que se
se trata de ti, yeah. Siempre se trató de ti, no de mí, eso es bien claro. Y si por mi fuerza ando, yo solito me resbalo. Como no fijar la vista si veo tanto poder, como no ser mensajero de tan inmenso mover. Cada nota, cada frase, cada hermosa melodía, cada paso que yo doy avanzando día a día. Solo tengo un cometido y lo digo con alegría, que yo quiero reflejar a quien pues cambió mi vida, que está bien que estén aquí, un poco más se gana ayer moviendo de Acapachi, porque apúntate también al llamado, dije voy, Señor listo yo estoy, tengo claro que en tus manos simplemente es que yo soy una simple herramienta que a Cristo presenta, que miren arriba, que está la respuesta, mis ganas aumentan, mi cora comenta, que no puedes descansar, y que se trata de ti, todos, que se trata de ti, que se trata de ti, y que se trata de ti, yeah, que se trata de ti, que se trata de ti, que se trata de ti, y que se trata de ti, yeah, yeah. 2, 3. Bienvenidos a la segunda edición. Era un ensayo. Muy bien, llegamos al final. Ay, me olvidé de las entradas. Al llamado dije voy, Señor listo yo estoy, tengo claro que en tus manos simplemente es que yo soy una simple herramienta que a Cristo presenta, que miren arriba.